miembros de distintas dinámicas familiares, pensando precisamente que mañana es el Día del Padre. Es como algo también muy trascendente ver esta película el día de hoy. Yo pienso sobre todo aparte de los temas que mencionas, que me parecen muy pertinentes, pienso que también hay como tres distintas dinámicas o tres distintas propuestas que plantea la película. Por un lado, la relación entre padres e hijos, en el entendido con el arranque de este texto que tiene la película y con un mandamiento tan fuerte como es: honrarás a tu padre y a tu madre. Y creo que pues eso es muy claro a lo largo de toda la película. Por otro lado, pienso que también está la cuestión de la relación de pareja, cómo pues estos adultos mayores, de alguna manera, la situación límite los hace darse cuenta que dieron toda su vida juntos por sus hijos y que de alguna manera descuidaron un poco su vida como pareja, ¿no? Y me parece que es también como una cuestión muy importante a revisar. Y por otro lado, la cuestión un poco de cómo ocurre el paso de la vida desde la juventud hasta la vejez. En inglés la película se titula Make Way for Tomorrow, que por un lado se traduce como está la película ahorita, que es dejar paso al mañana, pero también se puede traducir como hacerle camino al mañana, ¿no? Y por otro lado, pues está la cuestión que es una pareja que no se previno en un sentido del ahorro, ¿no? Y cómo eso al final de cuentas se repercute en provocar su eventual separación, ¿no? En ese sentido, creo que los tres temas que mencionas están presentes en esas tres dinámicas, y de igual manera como estos temas se hacen presentes también en los personajes de distintas edades, ¿no? Al final de cuentas, me parece que todos los personajes tienen un conflicto, un dilema en el cual, por un lado, tienen que cuidar de los padres, y por otro lado tienen que cuidar también de su propia familia como parejas, como padres, y cómo eso complica las dinámicas al interior, que pienso no debería ser así, pero de todas maneras ocurre, ¿no? Y creo que pues esta película es más bien un reflejo de algo que podemos encontrar en la vida diaria, ¿no? En la vida cotidiana. Digo eso para arrancar, para no acaparar. Claro. Mientras veía esta película la primera vez, cuando uno está en la posición de hijo y te toca recibir a los papás, digo, pensando en el caso de los personajes, pues uno de alguna manera quiere darle lo mejor a aquellos que nos criaron, a aquellos que nos dieron la vida, ¿no? Y ver que algunos de los hijos probablemente no están en las mejores condiciones, pero tampoco procuran hacerlo, era algo que me parecía como muy conflictivo, ¿no? De pensar en esta cuestión de la dinámica familiar. Y por otro lado, digo, no lo sé, no he llegado a la tercera edad, pero también siento que en los personajes está esta sensación de no ser una carga para los hijos, ¿no? De alguna manera. Pero tampoco tendría por qué ser así, ¿no? Algo que estuve pensando justo en esta segunda vista de la película es cómo cambia un poco la cuestión cultural, ¿no? Por un lado, pues estamos ante una familia estadounidense, muy marcada como en un sentido clásico, pero en las familias mexicanas creo que todo el mundo conocemos al menos una familia en la cual convivan padres, hijos y abuelos, e incluso tíos, ¿no? A lo que quiero llegar es, no tendría por qué ser un conflicto tampoco el adaptar una dinámica de este tipo, ¿no? Creo que hay una cuestión de acuerdos, una cuestión de comunicación, una cuestión de disposición, en la cual podría ser distinto esta dinámica, ¿no? Y bien mencionas también las redes de apoyo, ¿no? Que me parece que una de las secuencias más fuertes es cuando están justo en la tienda del tendero y se siente todo como una relación muy auténtica, ¿no? Y hay una preocupación también por este personaje, por el hombre, por el señor Cooper, y que se siente, insisto, genuino, ¿no? Y de alguna manera esa preocupación pues trasciende a la lectura de la carta, ¿no? De la esposa. Entonces, bueno, a raíz de tu comentario me surgen como estas ideas, estos pensamientos. Muy definitivo, digo, al final de cuentas la película termina donde termina, el resto no podemos saberlo, pero
pienso que la mayoría intuimos eso, ¿no? Y de alguna manera toda esta cita que tienen al final, pues es prácticamente una despedida, ¿no? Y ambos personajes lo ven de esa manera. Pienso que siempre está justo desde el amor, estas ganas y este ímpetu de estar juntos de nuevo, pero siento que en el fondo ambos personajes saben que es un adiós definitivo, ¿no? Y de alguna manera los hijos también lo ven así, ¿no? Esta plática que tiene la madre con el hijo mayor, donde le pide que vea a su padre para despedirse, pues creo que es una clara muestra de ello, ¿no? Pues digo, es muy difícil pensarlo, ¿no? El hecho de una pareja que estuvo 50 años junta y de pronto tiene que enfrentarse a esta situación y que probablemente sea definitivo y pensar en que es una última cita de una pareja de tanto tiempo, creo que es lo que le da todavía más fuerza a la película y que, bueno, al menos yo ya estaba montándome las lágrimas ahorita que lo estábamos viendo, y la primera vez que lo vimos también le dije, porque oye, estoy hecho un mar de llanto, ¿no? Y digo, ahorita es ficción, pero pensar en que eso pudiera ocurrir en la realidad, pues es algo demoledor emocionalmente, ¿no? Y digo, traigo un dato. El director, Leo McCarey, curiosamente era un director que hacía muchas comedias. Él es conocido por haber hecho en los 20s y en los 30s, todavía en los 40s, películas para El Gordo y el Flaco en Hollywood, y también hizo una película muy famosa en su tiempo que se llamaba Sopa de Ganso, que era de los hermanos Marx, que eran comediantes. Y es muy curioso porque precisamente si algo se le reconoce a esta película es que, aunque es un melodrama, no es un melodrama lacrimógeno como menciona. Hay mucha tensión, me parece, a lo largo de toda la película. Creo también, por otro lado, que está esta cuestión, como dice, que nunca se intenta recuperar la casa y que más bien se asume que esa casa ya se perdió y que no se va a hacer nada más por los padres. En ese sentido, pienso que en los hijos hay como mucho esta sensación de comodidad y de ver de qué manera pueden salir más tranquilos de la situación, ¿no? Me llamó mucho la atención, por ejemplo, la secuencia en la que entra el doctor a la casa de la hija, y lo que hacen es sacar al papá del sillón, porque ahí lo tenían, y llevarlo a la cama para aparentar que lo tienen en un entorno muy bien cuidado, ¿no? Vaya, uno ahí pues se pone un poco en tela de juicio la dignidad, precisamente como decía Julieta, que le están dando al padre, ¿no? En cuestión de cuidados, ¿no? Y en cuestión de trato. Entonces, bueno, eso al interior de la película, y como mencionaba, hay un trabajo muy, muy fuerte, pienso yo, en el guión y en la dirección, para lograr esto, porque incluso los mismos personajes a veces son cómicos también, ¿no? Y sobre todo creo que el hijo menor nos causa cierta gracia. Hay situaciones que son también un tanto cómicas, como cuando el papá saca a la mamá de la cabina de teléfono, pero de todas maneras hay un cierto halo como de tristeza, hay como un tono muy bajo en ese sentido, pero que me parece que está tan bien manejado que uno puede pensar que está viendo la realidad, ¿no? Que está viendo uno la historia de dos personas que sencillamente se puede encontrar uno en la calle en ese tiempo, ¿no? En ese sentido, digo, para continuar con su comentario, que me parece muy adecuado, creo que eso es lo que vuelve esta película algo tan especial, y que el hecho que no recurra a esta cuestión melodramática de lo lacrimógeno es lo que la hace todavía más fuerte y todavía más potente, y al menos en lo personal pienso que es una historia que se queda con uno pues, para siempre, ¿no? Es algo muy difícil de olvidar.